Chicos, ¿me escuchan? Ahí ya acaba de entrar el Ajá. profe. Ok. Entonces decíamos que completa el fragmento anterior con la opción que contiene un complemento circunstancial, ¿verdad? Entonces, el próximo mes, muchos correos, a mi mejor amigo, una carta urgente. Entonces sería la opción A, ¿verdad? Ok. Esas ya las hicimos, ¿verdad? Ajá, sí, ya esas están hechas. Sí, señora. Sí, son las mismas. Ujú. Sí, ya no habría que hacer. Entonces, voy a cerrar y voy a abrir el otro examen que tenemos por ahí, ¿verdad? Que tenemos ahí un examen anterior y si gusta lo podemos empezar como desde el principio, ¿verdad, chicos? Para, bueno, ya hoy sí nos hace falta poquito tiempo, pero la próxima semana irlo haciendo completo, completo, completo. ¿Qué les parece? Por mí está bien. Sí, ok. ¿Ya sacaste las dudas que tenías respecto a estas oraciones? Sí, señora. Sí, ok. Y ya viste cómo vienen más o menos propuestos en los exámenes. Bueno, según lo que vi, esas ahí anteriores, sí. Sí, más o menos así es como va a venir. Obviamente uno no puede predecir como tanto, ¿verdad? Pero es muy, muy parecido, ¿verdad? A lo que viene. Ok, dice. Considere el siguiente texto. Recuerden que las primeras preguntas a ustedes lo que les va a aparecer es un texto tomado o de alguna revista o de algún fragmento de La Nación, no sé, etcétera, ¿verdad? Son textos no literarios, o sea, que no son ni novelas ni cuentos, sino son textos, como les decía, alguna revista o algo así, por el estilo. Dice, considere el siguiente texto. Recuerden que ustedes lo que tienen que tener en esta parte es mucha comprensión de lectura. Esto no es nada que tengan que estudiar, sino más bien ustedes tienen que comprender el texto. Dice, en la escuela primaria de educación artística juega un papel importante en la formación de los alumnos. En los juegos infantiles están presentes actividades que tienen relación con las manifestaciones artísticas, al dibujar, pintar, cantar, hacer música, moverse, bailar, actuar y representar situaciones. Los niños disfrutan y expresan sentimientos, emociones, percepciones que surgen de la relación con que les rodea y de las ideas que se han creado de las cosas, los seres y los fenómenos de su entorno natural y cultural. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a preguntar. Según la información del texto anterior, el niño es incapaz de disfrutar del entorno natural y cultural. Los juegos infantiles carecen de las manifestaciones artísticas. El arte permite a los niños expresar sus sentimientos y emociones. La actividad artística distrae a los niños de su tarea primordial, estudiar. ¿Cuál sería?
Profe, ahí donde dice que, bueno, es que casi no se ve en la pantalla, pero dice, y expresan sentimientos, emociones y percepciones que Ajá, surgen de las relaciones. La C, voy a subírselo un poquitito, ¿ok? Ahí ya lo puedes ver mejor, sí, señora. ¿ok? Puedes volverlo a releer, ¿verdad? Para que estés seguro. Dice, en la escuela primaria la educación artística juega un papel importante en la formación de los alumnos. De primer momento nos está diciendo que la parte artística juega un papel importante en la formación. En los juegos infantiles están presentes actividades que tienen relación con manifestaciones artísticas o habilidades artísticas. Al dibujar, pintar, cantar, hacer música, moverse, bailar, actuar y representar situaciones, los niños disfrutan y expresan sentimientos, emociones y percepciones que surgen de la relación con lo que les rodea y de las ideas que les han creado de las cosas, los seres y de los fenómenos de su entorno natural y cultural. Según la información del texto anterior, el niño es incapaz de disfrutar del entorno natural y cultural. Los juegos infantiles carecen de manifestaciones artísticas. Vean que esa no es, porque más bien nos está diciendo que los juegos infantiles que están presentes las actividades que tienen Entonces relación, serían aquí. ajá, con manifestaciones artísticas. Esa la sacaríamos totalmente. El arte permite a los niños expresar sus sentimientos y emociones. Las actividades artísticas distrae a los niños de su tarea primordial como estudiar. Esa D, ¿qué hacemos con esa D? Profe, es que más bien ahí arriba dice que el arte permite a los niños expresar los sentimientos y emociones. Exactamente. Y después no habla sobre que a los niños eh, los distrae de sus tareas primordial. Los No habla de distrae. eso. Ah, que no habla. La actividad Ajá. artística, exactamente, por eso les decía, ¿qué hacemos con esa D? ¿La dejamos ahí o la descartamos? Yo la descartaría porque por eso te leí el texto, ese Ajá, pedacito donde decía que la música y todo eso expresan el sentimiento y las emociones para los niños. Entonces, exact- con la que, bueno, yo la saqué así, como que rima más es con la de la C. No la exactamente. D. Entonces, ahí dice, los juegos infantiles carecen de manifestaciones artísticas, descartamos, porque está diciendo como lo contrario a lo del texto. La actividad artística distrae a los niños de su tarea primordial, estudiar. La sacamos porque es totalmente contraria al texto. Entonces, ahí ya hicimos como un comodín de 50-50, ¿verdad? Nos quedamos con la A y con la C. ¿Verdad? Entonces ya descartamos la B y la está diciendo lo contrario. Ahora bien, ya nos quedamos con solamente dos. O sea, de esas dos vamos a irnos a ver cuál es la que más se me acerca. Y sería la A y la C. El niño es incapaz de disfrutar del entorno natural y cultural. Y la C, el arte permite a los niños expresar sus sentimientos y emociones. ¿Será cierto eso? ¿Será? De profe, que la A dice que el niño es incapaz de disfrutar del entorno natural y cultural. Y en el texto, que valga la redundancia, se le estaba Ajá, leyendo ahora, dice que vamos a ver las actividades, vamos a ver, en los juegos infantiles están presentes actividades que tienen relación con las manifestaciones artísticas y dibujar, pintar, cantar, ujú, hacer música, moverse, exactamente. bailar, y Entonces, tiene que ver con ajá. las... Tiene que ver con la C, exactamente, excelente. Entonces vean chicos que ya la B y la D la habíamos descartado, pero inclusive la A dice, el niño es incapaz de disfrutar del entorno natural y cultural y eso no es lo que dice el texto. La opción correcta sería la C. El arte permite a los niños expresar sus sentimientos y emociones, que es lo que dice. En los juegos infantiles están presentes las
actividades que tienen relación con las manifestaciones artísticas, dibujar, pintar, cantar, hacer música, moverse, bailar, etcétera, y representar situaciones. Los niños disfrutan y expresan sentimientos y emociones. Sería opción C, la correcta. Pero vieron que ustedes pueden ir descartando opciones y decir, esta no me, totalmente al revés, ¿verdad? De lo que dice el texto. Esta tampoco. Entonces nos vamos acercando a la opción correcta, ¿verdad? Vamos a ver esta. Vean que esta también tiene que ver con comprensión de lectura. Este examen es mucho de comprensión de lectura, mucho de detenimiento. Dice, dice, abstenerse de comer carne roja puede causar más daño que beneficio. Las personas que llevan este tipo de dieta para reducir su concentración de colesterol en la sangre están expuestos a sufrir deficiencia de hierro, mineral que ayuda a llevar oxígeno a los tejidos y a darles energía y, por consiguiente, decaimiento. En el estudio realizado en 1992 con 18 estudiantes universitarios, Jan Snack, profesora de nutrición de la Universidad Estatal de Lindus, averiguó que aquellos que comían al menos 85 gramos de carne al día absorbían 50% más hierro que los que llevaban una dieta vegetariana. Ok. Entonces dice, según el texto anterior, la carne roja debe ser ingerida para disminuir el colesterol por los estudiantes únicamente para evitar deficiencias de hierro exclusivamente por los vegetarianos. ¿Cuál sería? Profe, yo diría que la C. La C, para evitar las deficiencias del hierro. Muy bien, ¿verdad? Esa sería opción correcta. Vamos a ver, aquí entra el contexto sociocultural. Es todo lo que tiene que ver con el contexto de cultura, ¿verdad? Hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras por contar o para contar. A nuestros numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. La Gestapo no tiene la mínima consideración con ellos. Los cargan nada menos que en los vagones de ganado y los envían a Westerbork, el gran campo de concentración para judíos en la provincia de Delta. Met nos habló de alguien que logró fugarse de allí. Debe ser un sitio horroroso. A la gente no le dan casi de comer ni de beber. De acuerdo con el fragmento anterior y el contexto sociocultural, se evidencia el privilegio de los judíos otorgado por los nazis, las acciones de los nazis para eliminar a los judíos, la situación de Europa después de las guerras mundiales, las manifestaciones antirraciales después del holocausto judío. ¿Cuál sería? La B. Las acciones de los nazis para exterminar a los judíos. Sí, porque en el texto habla de que los llevaban a un campo de concentración. Ajá.
excelente. Lea el siguiente fragmento. Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí, de repente, oigo una especie de queja débil y reconozco que era debido a un terror mortal. No era eh, no era de dolor ni de pena. Oh, no. Era el ruido sordo y ahogado que se elevaba del fondo de una alma poseída por el espanto. El fragmento anterior muestra una característica del género literario cuento, porque vean acá que es muy importante, la lectura es importante en este aspecto, pero es más saberse las características de los géneros literarios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos están preguntando. Podemos leer el fragmento, pero más que todo nos vamos a centrar en las características. Dice, es breve, presenta muchos personajes, describe detalladamente los acontecimientos, profundiza en características de los personajes. ¿Cómo eran las características del género literario cuento? Profe, yo no me acuerdo muy bien qué era un género literario cuento, Nota, pero me ajá, pareciera, Jay está entre la B y la C, creo, si no me equivoco. no, ninguna de las dos, No me diga que es la 4. tampoco. Profe, pero ¿y si el cuento es largo o hay que ver las características del cuento? Hay que ver las, En- ajá, hay que ver, no, por ejemplo, a ustedes les presentan un fragmento de un cualquier cuento de los que vienen sugeridos en sus lecturas, ¿verdad? La idea es que ustedes los hayan leído. Yo sé y obviamente entiendo que a veces por tiempo, ¿verdad? No da leer todo ese montón de literatura, ¿verdad? Pero si ustedes se saben las características que están dadas en el documento, ustedes pueden sacar la pregunta. ¿Por qué? Porque recuerden que el cuento, una característica importante es que es breve, el cuento o corto, ¿verdad? Que tiene pocos personajes, que para ver, se basa en un único tema, porque es una lectura corta, no tiene subtemas, por decirlo así. El título es un título simbólico, ¿verdad? Entonces la opción correcta sería la A. Sí es importante que ustedes se vayan otra vez a ese documento y lo recuerden, ¿verdad? Recuerden las características de cada género literario.
Por ejemplo, acá viene una pregunta de los tipos de narrador. Recordemos que los tipos de narrador era omnisciente, protagonista y testigo. ¿Cuál era el omnisciente? El que todo lo sabía, el que no se metía en las escenas, ¿verdad? Él no participaba del género literario, del cuento, de la narración, ¿verdad? Em, el testigo era solamente el que había visto y tenía un papel secundario en la obra. Y el protagonista, como bien lo dice la palabra, es el que cuenta su propia historia. Ahora vean, aquí qué nos está pidiendo. Nos está pidiendo, en el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente. ¿Por qué? Vamos a ver, ya nos está diciendo que el narrador es omnisciente, ¿verdad? Entonces ya eso no sabemos, no nos está preguntando qué tipo de narrador, ya nos está diciendo, pero tenemos que recordar las características de este narrador. Dice, en el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente porque narra su propia historia. ¿El narrador omnisciente narra su propia historia? No, profe. No, no narra, porque el que narra su propia historia es el protagonista. Cuenta la historia que le han contado. Cuenta la historia que le han contado, profe. Ujú. Vamos a ver, una característica del narrador omnisciente es conocer todo lo de los personajes, sentimientos, conflictos, drama, lo que va a suceder mañana, lo que sucedió. O sea, él lo sabe todo, 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 todo. Si a vos te cuentan una historia, vos poder saber hasta los sentimientos de los personajes. Y ahí sí, la 4. Ajá, si a vos te cuentan una historia, yo no podría saber los sentimientos de los personajes. ¿Por qué? Porque yo sé nada más lo que me contaron y puede ser que me lo contaron a medias, me contaron nada más la mitad o no me lo contaron inclusive cómo era. Entonces, no es eso. El relato lo cuenta el personaje principal. Recuerde que el omnisciente no participa dentro de la escena. Entonces no puede contarlo como un personaje principal. Ese sería un protagonista, ¿verdad? Y el omnisciente no es protagonista. Se narran detalladamente aspectos importantes en el relato. Sería la correcta. ¿Por qué? Porque el omnisciente sabe todo a profundidad. Ok, entonces sería opción B. Ok, vamos a terminar con esta, la número 6, y la próxima semana continuamos con el resto del examen. Solamente vamos a ver repaso, ¿verdad? Con este mismo examen. Solamente eso es lo que vamos a hacer. Que la idea es retomar todos los temas y que ustedes en esta semana estudien un poquito los temas que se dieron. Dice, lea los siguientes fragmentos. Una vez adentro, superado el impacto de encontrarme de frente con esa mole de cemento, me impresionó la salida de los equipos con todo lo que trae consigo. Ahora vamos bien. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué preguntan. ¿Cuál tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior? Entonces vamos a ponerlo por orden.
¿Qué tipo de fracción, estoy mal, de narrador se presenta en el primer párrafo, en los ojos del perro siberiano? Vamos a ver, dice, una vez adentro, superado el impacto de encontrarme, vean que está hablando de él mismo. De frente con ese mole de cemento me impresionó la salida de los equipos con todo lo que trae consigo. No es omnisciente porque el omnisciente no se incluye. El testigo, recuerden que él participa, pero como un personaje secundario. ¿Cuál sería el que narra su propia historia? ¿El narrador qué? ¿El narrador El qué? personaje, profe, ¿Ah? el personaje, ¿Perdón? el personaje. Ajá, es un narrador protagonista. Vamos a ver cuál opción tiene en el párrafo número 1 como protagonistas. Vemos que está la B y la A y la B. Vamos a ver el segundo párrafo, porque vean que en la segunda opción, en uno está omnisciente y en el otro está protagonista. Vamos a ver en cuál nos calza. Ok, punto 2. Si aquel hombre era un charlatán de los anuncios, era un charlatán que creía en sus mercancías y el sentimiento de que el auto era algo frágil y volador se acentuó aún más cuando entraron por unas carreteras blancas y sinuosas a la muerta, pero difusa claridad de la tierra. Oh, Di, profe, bateando diría que la primera. ok, vamos a ver. La, la A. Ok. Entonces, chicos, dice, vamos a ver en el segundo párrafo, si aquel hombre era un charlatán de los anuncios, era un charlatán que creía en sus mercancías, vean que aquí está hablando ya, no está hablando un protagonista, está hablando alguien que sabe las cosas
de todos, ¿verdad? O sea que no se incluye, vea que no se está incluyendo como en el anterior. En el anterior sí se estaba incluyendo, vea la palabra encontrarme. Para ver, me impresionó, entonces se está incluyendo. Entonces por eso sacamos que el primer párrafo es un párrafo de un protagonista, de un narrador protagonista. En el segundo ya no se incluye, dice, si aquel hombre era un charlatán de los anuncios, era un charlatán que creía en sus mercancías y el sentimiento de que el auto era frágil y volador se acentuó aún más cuando entraron por unas carreteras blancas, sinuosiosas a la muerte, pero difusa claridad de la tierra. Entonces, chicos, vean que ya este no es protagonista ni tampoco es testigo, sería omnisciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción sería? Protagonista, omnisciente, opción A. Ok, chicos, sí les voy a pedir que repasen un poquito para la próxima semana o por lo menos si han fotocopiado el material lo tengan a mano y puedan irlo revisando, ¿verdad? Como para ir recordando, ¿verdad? Vamos a continuar con este mismo examen hasta terminar, ¿verdad? Para ver todos los temas que se han visto y si tienen alguna duda aún o qué sé yo, ¿verdad? Como les decía, sí les pido como volver a repasar toda la materia que se ha visto y el material que se ha dado, ¿verdad? Para que por si tienen alguna duda sea para ustedes más fácil. Chicos, entonces nos veríamos la próxima semana. Sí, señora. Buenas noches. Bueno, nos vemos.